distribución de la carga a través de los modos? Bueno, en México tenemos dos importantes entradas de todo lo que viene del extranjero, que sería el puerto de Manzanillo. De ahí desembarca todo y de ahí se mueve por terrestre. Y tenemos otra, que es de nuestro punto de salida, que también es Veracruz. Ambos son de entrada y salida, pero Veracruz es de mayor salida, está en el Atlántico. El multimodal sería entre Veracruz y Manzanillo, se hace todo terrestre, no de carreteras. Es lo principal. No tengo datos precisos, pero en el Perú básicamente toda la industria y la distribución está enfocada en Lima. Básicamente llegan los barcos al puerto del Callao y la distribución es en la ciudad de Lima básicamente. El resto es por carretera, tenemos muy poco, fluvial en la selva algo, pero no son volúmenes importantes. En Chile tampoco tengo datos muy precisos en este momento, lo que no significa que no los tenga, pero sí los tengo. Pero en exportación fundamentalmente el 80% marítimo y en el transporte interno el 80% es terrestre, fluvial cero. Y fundamentalmente terrestre vía carretera. El transporte por ferrocarril, la verdad que está bastante disminuido en Chile. Nosotros en Argentina, yo mostré los gráficos, ahí los tienen básicamente, el 85% es transporte carretero, o sea, camión, y el resto se divide con un poco más de preponderancia, casi, creo que era un 8, el tema de tren o de barcaza. ¿Qué pasa? El tema de ferrocarril en Argentina viene desarrollado casi desde finales de 1890. A partir de ahí, en el año 1820 era el tercer país en el mundo con más cantidad de vías férreas. Pero tenían una condición que hoy nos está sesgando, y es que todas las vías férreas fueron diseñadas y construidas para exportación de granos y de carne, que era lo que pasaba en aquella época. Tanto ingleses, franceses, todos los países que diseñaban sus vías férreas lo hacían para traer granos y para traer carne al puerto de Buenos Aires. Desde hace 20 años eso está cambiando, se está especializando los puertos. Hoy Buenos Aires es un puerto especialista en contenedores y el resto de los puertos se han especializado en graneles de diferentes características, de granos como minería o acero, aluminio. Entonces se está rediseñando la red ferroviaria para poder abastecer todo el eje de la Argentina, desde el norte, o sea, Salta, Jujuy, hasta la zona de Bahía Blanca, o sea, digamos donde empieza la Patagonia, rediseñarlo para poder abastecer a estos puertos según la especialidad, o sea, contenedores en Buenos Aires, graneles de diferentes características en el resto de los puertos. Por ejemplo, uno de los proyectos más importantes que se ha tenido en los últimos 2 años es la exportación de fruta, de naranjas, a la Comunidad Económica Europea, aprovechando la contraestación. Nosotros somos el principal exportador para España y Holanda, o sea, Rotterdam y Barcelona, de naranja a Valencia en contraestación de la naranja valenciana de España. Eso nos obligó a reformular todo el sistema logístico porque la fruta tiene que llegar perfecta antes de 30 días. Y bueno, y nos llevó a tener como un caso práctico hacer todas estas modificaciones para que pueda salir por el puerto de Rosario. Gracias. En el caso de Venezuela, yo no he encontrado estadísticas pormenorizadas de porcentaje por modo de transporte, pero el transporte es fundamentalmente por carretera, es la gran mayoría. Hay solamente 2 redes ferroviarias que transportan carga. Una es la que une al puerto de Puerto Cabello con la ciudad de Acarigua, pasando por Barquisimeto, que se usa para
llevar algunos de los contenedores que son descargados en Puerto Cabello y para transportar fertilizantes, y una vía férrea que va desde los yacimientos de mineral de hierro en Cerro Bolívar y toda la zona productora de hierro hasta los puertos de salida. Son las únicas dos vías férreas. El cabotaje es muy pequeño, y fuera de lo que es el transporte carretero hay un transporte fluvial importante, como lo dije en mi presentación, que es básicamente un comercio de exportación, sobre todo de mineral de hierro, de bauxita, alúmina y productos metálicos, derivados metálicos. Que hay una pregunta para todos, dice si pueden dar el dato del flete por tonelada kilómetro en la vía carreteable, por carretera. Eso sí está. Sí, el valor del flete por tonelada y kilómetro por la vía carretera. Sí, hay un estudio que hizo la Corporación Andina de Fomento junto con la Comunidad Andina, para el caso de la Comunidad Andina, donde para un camión estándar y condiciones estándar, los fletes van desde el más alto, que es Bolivia, que es casi $2 por tonelada, por kilómetro, tonelada kilómetro, aproximadamente unos 60 y algo, casi unos 70 en el caso de Venezuela, y unos 50 y pico en el Perú, y 0,90, creo, 90 centavos en el caso de Colombia. Esas son cifras del año 98, que es lo más reciente que he visto en términos comparables. Correcto. Para el doctor Eduardo Prasel, hay una pregunta que dice, ¿ustedes van a...? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, está bien, perdón. En el caso de Argentina, el valor promedio está en $1 por kilómetro para camión de 40 toneladas. Ese es el valor promedio. Ahora, yo quería rescatar lo que les comenté en la presentación, y es que si tomamos el índice litro por tonelada, el costo en la Argentina es 23, lo que puede recorrer un camión en ese índice son 23 kilómetros, versus 90 kilómetros de un tren y 350 kilómetros de una barcaza. Eso nos puede dar también lo importante que es trabajar sobre los otros medios de transporte cuando se justifique. Oye, yo en mi caso no guardo ni cifras ni fechas en la memoria, y en estos días, ni fechas, ¿eh? En estos días mi mujer estaba de cumpleaños, se me olvidó, y preferí venirme al Congreso Colombia, a que se le olvide todo, pero prometo averiguar la cifra o sacarla de mi archivo y colocarla en internet junto con el resto de los apuntes. Yo tengo la cifra que ya dio Venezuela por mí, espero que puedo hacer lo mismo que mi compañero de Chile, ponerla en la internet, averiguando la cifra exacta. Es un estudio de la CAF que se manda. Bueno, en mi caso también no tengo la cifra exacta. Lo último que conozco, en distancias entre 500 y 800 kilómetros, el kilómetro recorrido saldrá alrededor de 30, 40 pesos mexicanos, que serían como 3, 4 dólares para un camión de 48 pies, más o menos, o sea que ahí harían la conversión. Pero ya otras distancias no podría dar un dato. Bueno, para el doctor Eduardo Prasel, ¿qué políticas maneja el presidente Hugo Chávez para mejorar la logística en Venezuela y que además pueda beneficiar el comercio con Colombia? Bueno, ¿qué está pensando el presidente en este momento? Yo creo que tendríamos que preguntárselo a él. Pero ¿qué ha hecho su administración? Básicamente ha trabajado en el caso de la modernización de las aduanas, y eso ha reducido, por supuesto, tiempos y costos, pero su administración ha generado una inmensa cantidad de barreras nuevas con lo que es la discrecionalidad generalizada en la aplicación de procedimientos y requisitos. Ahora, en el caso de Colombia,
Una restricción importante que hay hoy en día en el comercio de importación venezolano es la situación de control de cambios. Sin embargo, en el caso de Colombia, como muchas de esas importaciones se pagan mediante el convenio de pagos de ALADI, ha habido una desviación de comercio a favor de Colombia, porque para un importador es mucho más fácil conseguir aprobaciones de divisas para productos que vienen por los convenios de pago de ALADI, que se hacen, digamos, mediante un mecanismo de compensación cuadrimestral entre bancos centrales, que importaciones que requieren la asignación directa de dólares que vienen de terceros países. Entonces, todos los países, digamos, de miembros de la ALADI se han visto favorecidos, y en el caso de Colombia creo que eso se ha manifestado en incrementos significativos de comercio por desviación, o sea, por triangulación. Gracias. Para la doctora María Concepción Castro. Siendo México un punto importante y potencial generador de carga, ¿cuáles son las expectativas a nivel legislativo aduanero? Siendo actualmente un país con un alto nivel de tramitología en sus importaciones y exportaciones, sobre todo por el modo marítimo. Bueno, como uno de los puntos que tenía el Tratado de Libre Comercio era que el libre tránsito de camiones mexicanos hacia Estados Unidos, es decir, que no tuviera que haber intercambio de carga en la frontera. Eso ya estará aprobado y se implementará, creo que el próximo año, solamente que hay algunas restricciones en cuanto a las características de los vehículos, ¿no? Como condiciones ambientales, de contaminación, capacitación de choferes y algunos aspectos que tendrán que cumplir las flotas mexicanas para poder transitar por Estados Unidos, pero creo que eso es un gran avance, porque pues ya se están dando los pasos para que sea mucho más rápido eso, y en que estandaricemos también vehículos. En el aspecto marítimo sí es cierto que hay una gran tramitología, y yo pienso que más que los trámites es el desconocimiento de todos los puntos que debe de cumplir una carga. Hay empresas que pagan muchísimos aranceles porque no consiguen la información o porque no se enteran de todo lo que puede, o sea, cómo manejar esa importación o esa exportación, y se queda como que en una gran laguna en que nadie sabe nada, y la verdad es que hay áreas de oportunidad en las cuales ahí pueden ellos reducir y poder sobre todo introducir materiales o productos más fáciles, ¿no? A través en los puertos. Creo que ahí sería cuestión de tener mayor conocimiento de todas esas legislaciones. Doctor Roberto Torres, ¿cuál ha sido el secreto del avance logístico de Chile? Como todas las cosas, por la necesidad, como todas las cosas. La verdad que uno cambia cuando se enfrenta con la bestia de la necesidad al frente. Nosotros, la bestia de la necesidad en nuestro caso fue la apertura de la economía, los tratados de libre comercio y la necesidad de ser rápidamente competitivos. Y cuando nos dimos cuenta que muchas empresas nuestras no eran tan competitivas, éramos lentos, éramos realmente ineficientes, teníamos sobrestocks, teníamos quiebres o ruptura de stock y teníamos tanto problema, con esa naturaleza que es entretenida para turismo, pero realmente muy complicada para hacer logística. La verdad que fue eso el tema. La necesidad, 1, 2, factores habilitadores, por una parte fueron todas las condiciones macroeconómicas, las condiciones legislativas, las condiciones normativas de gobierno, y por otra parte todo lo que significó que las empresas, los empresarios, la verdad es que se enfrentaron al duro dilema de sobrevivo o no sobrevivo, y la verdad es que la logística para muchas empresas nuestras es más que un tema de costos, una herramienta de sobrevivencia y de alcanzar algún tipo de ventaja competitiva. Fíjate que debe pasarle lo mismo a ustedes que a nosotros. En muchas industrias la calidad más o menos está dada,
o sea, comprar un yogur más o menos tiene una calidad en cierto rango más o menos similar. 2, el precio está más o menos dado dentro de cierto nivel de calidad, el precio más o menos es el mismo. Si la calidad del precio está dada, la única posibilidad que tengo de competir es el servicio, y el servicio está íntimamente relacionado al tema logístico. Yo diría que si no lo hacíamos, si no mejorábamos, la verdad que moríamos. Al abrirse la cortina en los tratados de libre comercio, llegaron compañías que eran tremendamente más competitivas que nosotros. Y no digo que nosotros mejoramos tremendamente. Hay compañías chilenas que definitivamente quebraron o no se adaptaron a los cambios, tal como los dinosaurios no se adaptaron y murieron. Yo creo que estamos a medio camino, estamos avanzando rápido y nos falta muchísimo todavía que hacer. Hemos avanzado, sí, pero nos falta mucho aún. 2 preguntas, nos quedan poco tiempo para el doctor Fernando Balsarini. Uno es la circulación, la recirculación del pallet es un factor clave para lograr el despacho en unidad estándar. ¿Cómo se logró resolver este inconveniente en la Argentina? Y la segunda es, ¿qué países fueron invitados a conformar la ALC? Bueno, el tema del pallet no está solucionado ni mucho menos, lo que no significa que haya que seguir poniéndole músculo e inteligencia para hacerlo. En países desarrollados existen instituciones privadas que lo hacen como un servicio. En algunos países de Latinoamérica están estas instituciones, en otros no. La realidad, esta es mi experiencia, ese costo todavía de estas instituciones es muy alto, por lo que hace que valga la pena el sacrificio de seguir haciéndolo en forma persona a persona o empresa a empresa. El tema del pallet en la Argentina arranca en el año 93 con la normalización de un pallet de doble entrada, de tacos, de 1 por 1,20. La primera característica de por qué fue de 1 por 1,20 y no de 0,80 por 1,20 como en Europa, es que en ese momento la infraestructura de transportes utilizaba mucho la carga lateral, o sea, se cargaba mucho lateralmente y no por culata de camión. Entonces eso hacía que el pallet europeo, el Europallet de 0,8 por 1,20 no sirviera porque el del medio no lo podíamos poner de costado. Esa fue la primera característica. La segunda fue, hicimos un pallet típica de país latinoamericano con recursos que parecían infinitos, o sea, tacos de quebracho, madera de 1 pulgada de espesor, un pallet que pesaba 20, casi 30 kilos, era indestructible. Pero como buen pallet indestructible se le encontraron otros usos y se empezó a perder y no volvía a las fábricas y hubo que poner gente para administrar estos pallets. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es primero integrar a la mesa de coordinación a las empresas del retail, que son las principales, diríamos, responsables de que el pallet no vuelva. No porque no lo quieran, sino por la cantidad que manejan. Y segundo, estamos haciendo una revisión del pallet, que en Argentina se llama pallet Arlock porque lo diseñamos a través de la asociación, y con esa reingeniería del pallet estamos haciendo un pallet más barato, más reciclable, y pensamos que junto con la nueva estructura del pallet, metiendo en la mesa de negociación a los principales consumidores del pallet de reciclo y tratando de que las empresas que hacen de esto un servicio bajen sus precios, podemos llegar a solucionar un tema que es de vital importancia para la logística. Gracias, se nos terminó el tiempo. Bueno. Queremos agradecer una vez más al doctor José Luis Jorquiera, al doctor Eduardo Prasel, la doctora María Concepción Castro de México, al doctor Rodolfo Torres de Chile y al doctor Fernando Jorge Balsarini por su magnífico aporte y asistencia al Congreso. Reciban de parte de la ANDI un obsequio que es algo típico de la ciudad de Cali. Se les da con mucho cariño y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ellos. Bueno, y antes de irnos al café, quiero recordarles que cuando regresemos vamos a tener la sección de entretenimiento, las rifas. Tenemos la rifa de la puntualidad y las visitas de los stands y el formato de Celta, que pueden depositarlos en esta urna de cristal
con todos los datos, el nombre, el teléfono, la compañía, y vamos a tener también una rifa de Publicar que va a entregar 2 premios. Vamos a tomar un descanso.